Tenemos una oposición política, por calificarlo de una manera, tan desdibujada que ni siquiera son capaces de tener el concepto de patria asumido. Ya no en el concepto de patria en el sentido popular de la palabra, identificar la patria con el pueblo, no. Por lo menos en el sentido de soberanía. No son capaces ni siquiera de eso. Y miren, no es cierto que solamente los que provenimos del sandinismo podemos tener asumido ese concepto de patria como equivalente a soberanía, entre otras cosas. No es así. Yo les voy a citar ejemplos y les voy a leer algo interesante. ¿Saben por qué? Miren, este es uno de muchos ejemplos de nicaragüenses que no tienen una ideología progresista y que, sin embargo, tienen un alto sentido patriótico desde el punto de vista de la soberanía y se comprometen en la defensa de la patria. Hay muchos nicaragüenses a lo largo de la historia. Desgraciadamente, esta clase política actual, la cúpula empresarial y la clase política de la burguesía en Nicaragua, es tan rastrera que ya hasta desconoce el término de soberanía. Lo repudia. Es decir, por lo tanto, repudia el concepto de patria. Si vos no asumís como propio el concepto de soberanía, no asumís como propio ningún concepto de patria, ni el concepto burgués, ni el concepto revolucionario de patria, ninguno. Porque la soberanía es intrínseca al concepto de patria. Ya. Vos no podés hablar de una patria que no es soberana, eso no es patria, eso es una colonia. A lo sumo. Sin soberanía, ¿qué? La capacidad que tiene una persona, un grupo de personas, una sociedad, de tomar las decisiones sobre sí mismo sin interferencias de nadie. Eso es soberanía. Y de administrar tus intereses con tus propios recursos, administrar tu territorio sin que nadie se meta, administrar tu vida social, tu vida política, tu vida económica sin que nadie se meta. Eso es soberanía. Defender tus intereses como patria, como sociedad. Entonces yo quiero contarles una historia. Recurriendo a Sandino, ya estamos entrando en la jornada del aniversario de Sandino. El próximo 21 de febrero estás hablando del aniversario de su magnicidio. 21 de febrero de 1934. Hace muchísimas lunas, 86 años ya. Bueno, fíjense, un periodista que se llamaba, bueno, más bien, más maestro que periodista, se llamó Salvador Calderón Ramírez. Él era conservador, anticelaísta, y se fue de Nicaragua hacia 1910, por la época de Celedón, un poco antes quizás. Se fue a El Salvador, ahí hizo su vida. Se dedicó al magisterio, fue director de la Escuela Normal de El Salvador. Pero era anticelaísta, de raíces conservadoras. Entonces empieza la guerra nacional contra la intervención extranjera encabezada por Sandino. Y lo que se exporta fuera de Nicaragua en aquella época, estás hablando que no hay teléfono, no hay internet, por supuesto, no hay televisión. La radio estaba empezando a desarrollarse, entonces la principal vía para comunicar eventos de un sitio a otro era el telégrafo o el correo, la carta escrita. La más rápida, el telégrafo. Pero llegaban las noticias, sobre todo por los viajeros. Noticias que se esparcían por todo el mundo. De lo que pasaba en Nicaragua, de la lucha de Sandino. Entonces Salvador Calderón escribió un libro
que se llama Los últimos días de Sandino. Se los recomiendo. Salvador Ramírez no era partidario de Sandino, no era ni siquiera admirador de Sandino. Al final sí lo fue, pero al principio él no, incluso él repudiaba porque consideraba que había excesos de sus lugartenientes, crímenes, etcétera. Entonces no le gustaba, ¿verdad? Entonces él explica al principio de su libro, él va explicando cómo llegó, cómo fue cambiando de su antipatía por Sandino a la simpatía por Sandino. Cómo ese proceso, cómo ocurrió en él. Es muy interesante. Les voy a leer algunas cosas. Mirá cómo llegó Salvador Calderón a cambiar radicalmente. Él escribió una carta a Sandino a finales del 32, porque lo llegó a ver un periodista, un chavalo en aquella época, que se volvió después muy famoso, Luis Alberto Cabral, y lo llegó a ver, eran amigos, entonces, pero era un chavalo, pues, comparado con él. Y entonces le iba a hablar de Sandino, dale hombre, escribile a Sandino. Entonces le escribió una carta a Sandino. Y se la mandó, pero nunca supo si le había llegado o no le llegó porque había estallado una guerra en Honduras y a saber si se había perdido la carta. Tiempo después se enteró de que sí le llegó a Sandino. ¿Verdad? Y le llegó a Sandino la carta de él, que es una carta escrita con un alto sentido de patriotismo y de la búsqueda de la paz para Nicaragua una vez que los yanquis van a salir el 1 de enero de 1933. Y por esa carta Sandino nombra a Salvador Calderón Ramírez, lo nombra como uno de sus representantes en las negociaciones con Sacasa para alcanzar la paz. No se conocían personalmente, pero la carta que le manda a Calderón le conmueve de tal forma a Sandino que lo nombra uno de sus representantes. ¿Verdad? Otro era Sofonía Salvatierra, por supuesto. Entonces, pero fíjense, entonces está en esa representación, participa en esas negociaciones, tiene conversaciones con la Blanca Segovia, con Sandino mismo, y por lo tanto es testigo del asesinato de Sandino. Y lo conmueve de tal manera, lo estruja, lo impacta de tal forma en el asesinato de Sandino. Sacasa lo nombra embajador en México y una vez puesto en México, el propio Calderón le escribe una carta a Sacasa diciéndole: mira, aquí no hay opción más que la guerra en Nicaragua para que pueda haber justicia. Después que él, Calderón, era un pacifista por definición. ¿Verdad? Entonces todo esto se los cuento para que... bueno, la carta dice, el 30 de marzo, dice Aldo Díaz, el 30 de marzo de 1934, Calderón le escribe una carta al presidente Sacasa y le advierte que no queda más camino que la guerra. Conmocionado por el asesinato de Sandino. Entonces ahora voy a ir leyendo trozos de la parte inicial de ese libro. Lo vamos a ir comentando. Dice Salvador Calderón: otro motivo que alejaba mi simpatía de Sandino eran las crueldades ejecutadas por varios de sus lugartenientes, pero como para atenuar las medidas drásticas, oigan esto, otros testigos oculares me refirieron a las normas que se establecían en los campos y caseríos donde ejercía su mando Sandino. Mal o bien, organizaba escuelas y castigaba con severidad draconiana a los que se embriagaban y a los que robaban o ultrajaban a las mujeres. Con los que se mostraba implacable era con los soldados extranjeros que caían en su poder. En este sentido, la pugna era una guerra a muerte. A mi sensibilidad moral repugnaban esos procedimientos, pero posteriormente, hijos de las Segovias, enemigos del mismísimo general Sandino, me describían, oigan, Calderón está refiriendo cosas que le han contado a él, gente que vive en la Segovia y que son enemigos de Sandino. No se lo están diciendo sandinistas,
sino enemigos de Sandino, le cuentan a Calderón las torturas y tormentos a que eran sometidos los campesinos en los departamentos septentrionales por los invasores, los del norte del país. Casas, labranzas, animales y cementeras eran arrasados por las ametralladoras de abajo y por las bombas infernales de los aviadores de arriba. Cortinas de fuego calcinaban sin piedad a los niños, mujeres y hombres por la simple sospecha de simpatizar con los bandoleros. Como rebaño humano, oigan esto, eran arriados a campos de concentración los que sobrevivieron a las horrorosas carnicerías. Los pueblos de Honduras, fronterizos al departamento segoviano, salvaron con su piadoso altruismo a los infelices que escaparon del desastre y buscaron amparo en el país hermano. Me voy a detener en esto. O sea, campos de concentración no son inventos de los nazis, son inventos de los gringos, aquí en Nicaragua. Era política de tierra arrasada, porque su lógica era acabar con la base social de Sandino. La base social eran los campesinos, los labriegos, los agricultores. Y entonces al que sospechaban, le quemaban los ranchos, mataban a sus mujeres, a sus niños, quemaban sus cultivos, los ametrallaban por abajo, les tiraban bombas por arriba. Y a los que no lograban matar, los metían a campos de concentración. Muertos de hambre, morían de hambre. Y los que podían huir y llegar a las montañas de Honduras, limítrofes con Nicaragua, ahí la generosidad del pueblo hondureño siempre ha hablado. O sea, si hay un pueblo que ha demostrado hermandad con Nicaragua es el pueblo hondureño, en Centroamérica el pueblo hondureño, y acogió a miles de familias, no solamente durante la guerra contra los gringos aquí, sino también después, cuando el implacable bombardeo y hordas criminales que llegaron a los campamentos de Sandino después que lo asesinaron. Si el sandinismo logró transmitirse de generación en generación, fue mucho gracias a que los pueblos vecinos a la Segovia en la frontera con Nicaragua, de Nicaragua y Honduras, los pueblos hondureños acogieron a esas miles de familias que huían. Por eso hay tantos apellidos comunes en ambos lados de la frontera. Cuando, por ejemplo, nosotros en Ocotal, en Jalapa, en Somoto, en los hospitales de esas ciudades, o en las escuelas de esas ciudades, o en las universidades de esas ciudades, acogemos a los hondureños empobrecidos que vienen a Nicaragua a recibir atención salud gratuita o a estudiar gratuitamente, estamos apenas devolviendo una parte de lo que el pueblo hondureño hizo por nosotros. No se nos olvide. Esta descripción la tengo aquí grabada. Cortinas de fuego calcinaban sin piedad a los niños, mujeres y hombres por la simple sospecha de simpatizar con los bandoleros. Eso eran los gringos, los demócratas, a los que le llegan a rendir para que le pleitesía la cúpula de la oligarquía de este país y los orina el perro de Pompeo, allí en Costa Rica, a esos mismos. Dice Calderón, alejado de mi país desde hacía muchos años, seguía, sin embargo, el hilo de los sucesos políticos que allá se desarrollaban. Los contemplaba como espectador sereno y leía diariamente en la información cablegráfica las frases grandilocuentes y elogiosas que el mundo entero consagraba a la magna empresa de Sandino. Los ecos de la fama hacían vibrar su nombre en las más apartadas regiones de la tierra. Y ahora él va a contar 3 anécdotas, Salvador Ramírez, solamente para que tengan una idea del impacto de Sandino hace 90 años, del impacto de Sandino y su lucha en el mundo entero, cuando el mundo estaba incomunicado.
3 anécdotas cuenta Salvador Calderón, que las vivió cuando estaba muy lejos de ser simpatizante de Sandino. Muy lejos estaba en su personalidad de llegar a esa conclusión. Un día en Panamá, cuenta Salvador Calderón, mi lavandero chino me llevó un periódico de Cantón, Shanghái, de allá de China, de la ciudad de Cantón, en el que aparecía con grandes encabezamientos un extenso editorial encomiando la pugna del paladín nicaragüense, con palabras enrevesadas, balbuceadas en medio de un gangueo de sonidos casi inarticulados. Me hizo la traducción el adorador de Confucio. En China, acuérdense que cuando Mao está haciendo la larga caminata, y después eso desemboca en la Revolución China y por lo tanto en su triunfo, 1949, uno de los batallones del ejército de Mao se llamaba Sandino. Eso se lo contó a San Calderón, un chino panameño. En otra ocasión, dice Calderón, una veraz dama inglesa, esposa de un diplomático mexicano que había tenido la representación de México en Centroamérica, en Colombia, en Uruguay, me refería el hecho siguiente. Durante su permanencia en Montevideo, cuando ella estuvo en Montevideo como esposa del embajador mexicano, ella es inglesa, pasó por Montevideo el príncipe de Gales. El príncipe de Gales de entonces, ¿verdad? No. En uno de los festejos ofrecidos al regio heredero, la distinguida dama departió con su alto y encumbrado compatriota. Mostrase de manera tan gentil que correspondió inmediatamente a la instancia que le hizo ella de dejar en su álbum de recuerdos una frase firmada. Todo grandilocuente escribe, ¿verdad? Pero bueno, que le autografió pues ahí un álbum de fotos. Pero bueno, entonces la dama sacó de su bolsa una pluma fuente y al ponerla en manos del príncipe le dijo: en la República del Salvador, a principios de junio de 1929, un esforzado luchador a quien yo admiro escribió con esta misma pluma un pensamiento en mi libro. Le dice la señora inglesa al príncipe de Gales en Montevideo. Y entonces el príncipe de Gales le pregunta, ¿se puede saber quién era él? Y le dice ella, uno que quizás su Alteza no ha oído mentar siquiera, el general Sandino. Ah, le dice el príncipe de Gales, muchísimo le conozco de nombre. Para mí será honroso escribir con esta misma pieza metálica con que él tradujo su pensamiento. Su pluma deberá poseer la firmeza de su acero. Príncipe de Gales a una inglesa X en Montevideo. Y la tercera anécdota que se cuenta Salvador Ramírez. Posteriormente, dice, en un centro escolar salvadoreño presencié una especie de certamen encaminado a averiguar en la clase de historia integrada por 34 alumnos cuál era, en concepto de los educandos, el guerrero más querido de América. O sea, pusieron a los chavalos a votar cuál era el guerrero que más querían en América. Al recoger la votación escrita depositada en una urna, el general Sandino salió favorecido con 28 votos, 28 de 34. La admiración de los salvadoreños por Sandino. Fíjense bien, qué clase de prestigio el que tenía Sandino en su lucha por la independencia y la soberanía patria, ¿no? Y cómo eso va forjando, o primero destruyendo la antipatía y luego forjando la simpatía en Calderón Ramírez por Sandino. Ahora sigo. Se afirmaba más y más en mi cerebro la creencia de que los nicaragüenses debíamos dar esplendor
y enaltecer la devoción al héroe. Su gloria, no cabía duda, era la remisión de nuestras faltas nacionales, el agua lustral purificadora de nuestras caídas. Así, el proceso de constante análisis psicológico convirtió mi simpatía en admiración hacia el esfuerzo y hacia la férrea voluntad de Augusto C. Sandino, quien, perseguido como una fiera por soldados bien equipados que poseían todos los elementos y máquinas de guerra modernísimos, sostenía meses y años defendiendo su nativa tierra, desafiaba el plomo de sus enemigos, resistía el furor de las tempestades, la aspereza de las montañas y la insalubridad de la ciénaga. Esto era suficiente para exornar su nombre de mágicos resplandores. Dígase lo que se quiera, su figura llegó a ser el símbolo de un gran ideal y sus hechos heroicos adquirieron resonancias épicas y marciales, y al fundirse en una onda armoniosa colmaron la conciencia de América. La consagración universal transmutó al hijo humilde de Nicaragua en maravilloso imán que atraía el amor de los corazones. Al pronunciar y repetir el nombre de Sandino, los ciudadanos libres del continente creían escuchar el grito inmortal de Ayacucho: adelante, paso de vencedores. ¿Estamos claros? Luego, un amigo de él, que estaba en Nicaragua, le mandó una carta hasta El Salvador reclamándole porque se había vuelto admirador de Sandino, echándoselo en cara, qué barbaridad, que no sé qué, el lenguaje de la época. Entonces él viene, el tipo se llamaba Francisco Javier Medina. Entonces viene Ramírez y le manda una carta y le explica, ¿verdad? Y aquí vienen cosas de definiciones muy importantes sobre lo que es Sandino. Yo admiro a Sandino y aunque sea un gran equivocado, experimento intensísima emoción cuando observo que es aplaudido por la conciencia continental de América y elogiado por los mismísimos senadores del Capitolio de Washington, pues según la información cablegráfica, el representante Lewis ha declarado en plena sesión que el general Augusto C. Sandino no es bandido, sino un insurgente que defiende su nativo hogar. Sigue Salvador. Si los civilizados soldados extranjeros no ejercitan la lírica virtud de la clemencia, estamos hablando de la batalla, ¿no? De la guerra, de las crueldades de la guerra. Es claro, dice, si ellos no ejercitan la clemencia, dice Salvador, es claro, clarísimo, que no puedo condenar a los míos. La guerra, decía el general Albán, no se hace con tropos sino a cañonazos. Y por tal razón me explico que los insurgentes repelan la fuerza física con la fuerza física. Vos no podés esperar, hermano, en una guerra, tener en combate fiero. Vos no puedes pedirle a ninguna de las dos partes, hermano, que tenga clemencia del soldado, del otro soldado. Otra cosa es la población civil. Estamos hablando de soldados a soldados. Ahí se ve todo. En todas las guerras del mundo. Siempre es así. Siempre es así, pues. Es lo lógico. La naturaleza humana te lleva a eso. Dice Salvador, será locura la de Sandino, pero indudablemente es una divina locura. Y yo diviso su perdón como una enseña de inmortalidad que se agitará perenne por los siglos de los siglos. ¿Cuánta razón? 90 años después, Sandino vivito y coleando. Y si alguna referencia ahí asomosa, su asesino, es por eso, porque fue su asesino, nada más. En resumen, dice Salvador Calderón, yo creo que Sandino es una fuerza social y política, y que es y será factor principal en la pacificación de Nicaragua. Los que de buena fe quieran realizar ese anhelo por una ley de gravitación moral ineludible, deberán contar con él, no para someterse a su capricho, sino para escuchar con calma patriótica sus instancias, sus aspiraciones y sus ideales.
Un hombre que ha desafiado la tempestad de plomo de los aviones americanos durante más de 5 años, que sonríe ante el espectro de la muerte y asienta sobre los picachos del norte la bandera patria, no merece, mi estimado doctor Medina, el cognomento de loco. Será, si acaso, un loco sublime. Me insta usted para que llegue a Nicaragua a fin de convencerme de la verdad de los hechos, y me insta para que visite los departamentos teatro de las hazañas de Sandino, y me ofrece el ángel custodio de la intervención para que me sirva de amparo. Oigan este contenido con un sentido de orgullo nacional, de dignidad, del cual carecen todos estos somocistas que nos hacen la guerra ahora. Oigan esto. Me apena que una persona de los antecedentes suyos me ofrezca tal viaje la sombra de la amplia y hermosa bandera americana. Yo preferiría ir con usted por los labrantíos y vallados segovianos sin más amparo que nuestra propia conciencia. Tengo la convicción que los bandoleros y sus jefes serían capaces de oír nuestras razones de decoro y honor, y tengo fe que las acogerían sin reservas. Nos bastaría hablarles el lenguaje de hermanos. Yo consiento en el viaje si vamos al campo de Sandino desnudos de armas y de pasiones y sin la compañía de los marinos. Si vamos vestidos de valor y esperanza, si vamos a edificar con amor, belleza y verdad la ciudad del porvenir, y si vamos al arrimo de la cordialidad fraternal a buscar fórmulas que hagan posible el concierto de las voluntades, orientándolas al cultivo y al advenimiento de una máxima y superior simpatía entre los nicaragüenses. Llegaríamos amparados no por los guardias extranjeros, sino por la ilusión y el supremo ensueño de echar los cimientos de la verdadera conciencia social y política de Nicaragua. Usted, mi querido y respetado doctor Medina, con los timbres de su vida austera y con las ejecutorias de su auténtica virtud, sería escuchado, no lo dudo, por esos bandoleros a quienes el senador americano apellida héroes que defienden su suelo. Yo iría con usted. Recuerde que en el sepulcro de Lázaro, de la muerte brotó la vida. Lleguemos al vivac del guerrillero. Si no alcanzamos el milagro de la paz, nos quedará la satisfacción de que habla don Ornar Dengo. Si conforme a la parábola la mano que estiramos para alcanzar la rosa no la consigue, siempre sirve el gesto para señalar hacia el cielo. Linda frase esta. Y luego, Salvador Calderón Ramírez relata lo siguiente. Después de ya escribió la carta a Sandino, él no sabía que había llegado, le llega la carta de Sofonías Salvatierra, ¿verdad? A los 15 días que Sacasa asumió, le llega la carta de Salvatierra, donde el general Sandino lo nombra a él como su representante junto al general Horacio Portocarrero y a los abogados Escolástico Lara y Pedro Cepeda, ¿verdad? Y Sofonía era parte de un grupo, era otro. Sofonía Salvatierra no era ningún guerrillero sandinista, era otro, una personalidad de la época que lo animaba en el sentido de la patria. Sacar, una vez que salían los extranjeros, busquemos cómo arreglar las cosas, pero sacar a las tropas extranjeras. Entonces, junto con Salvador Buitrago, Juan Francisco Gutiérrez, Rosendo Argüello, Francisco Maldonado y Modesto Armijo y don Federico Lacayo, ese era el grupo de ciudadanos que andaba promoviendo la paz, la negociación para la paz con Sandino. La otra opción que había en la época era toda la oligarquía conservadora, los terratenientes agrupados en Granada, sobre todo, alrededor del diario La Prensa y otros diarios de la época, algún sector también leonés, era que había que acabar con Sandino. Una vez que se habían ido los gringos, que la guardia entrara, hay que arrasar con Sandino, que lo mataran de una vez. Y son los que empujan ese proyecto. Entonces, les voy a contar para finalizar esta anécdota que me parece preciosa.
¿verdad? Salvador Calderón, desde que llega, le dice a la gente más cercana a Sandino que él quiere hablar con doña Blanca Segovia, ¿verdad? Entonces se concerta la entrevista, pero no personalmente, sino él en Managua y Blanca Segovia en San Rafael del Norte. Entonces él le pide a Blanca Segovia, que siendo ella telegrafista, que se ponga ella misma en el telégrafo, y él busca a alguien de confianza que esté en el otro telégrafo, y tienen una conversación por telégrafo que dura 2 horas más o menos. Piqui, 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 en el lenguaje Morse, ¿me entiendes? Entonces, platicando sobre sobre cada uno de ellos, la familia, y también las condiciones para llegar a un acuerdo de paz, ¿verdad? Entonces, dice, él cuenta también Calderón, que cuando él vino a Managua, pues para ya asumir su papel como mediador, como representante de Sandino, dice que Gregorio Sandino, el padre del general, y su mujer lo llaman aparte a él y le dicen: nos encargó Augusto que verbalmente le dijéramos que no le envía instrucciones escritas, que hagan la paz sobre cimientos de decoro y honor. Dice también que desocupado ya el territorio por los soldados invasores e inaugurado el periodo presidencial del doctor Sacasa, él está decidido a no guerrear más. Fíjense bien, Sandino le da carta blanca. Negocian la paz con decoro y con honor. Carta blanca. No le da instrucciones de ningún tipo. Clase de confianza, hermano. Y mirá qué clase de buena fe la de Sandino, ¿no? Él quería la paz, pero sobre la base de honor y decoro. Y confiaba que Calderón, Sofonía Salvatierra, General Portocarrero y los otros que él le había nombrado como representante, confiaba en ellos, que ellos iban a construir una paz sobre bases de honor y decoro. El general Alberto Reyes hizo un resumen de los juicios del general Sandino de esta manera. Después de cambiar ideas y oír a Sandino en una plática que duró toda una noche, he comprendido que la guerra civil ha terminado. Me leyó la carta suya de Salvador Calderón a Sandino e intensamente emocionado me repetía que aquel escrito lleno de sinceridad lo había conmovido. La esposa del general, doña Blanca, desearía canjear impresiones con usted. Procure comunicarse con ella, y como ya se los conté. Y dice, hay una carta de Juan Ramón Uriarte, ¿verdad?, que la cita a Salvador Calderón. Oigan esto: Sandino tiene ya títulos magníficos de gloria, y después de hecha la paz, su timbre más bello será el de libertador de Nicaragua. Lo mataron. Un año después lo mataron, lo asesinaron. Pero fíjense, les he leído, contado todo esto para que vean el sentido patriótico de un grupo de nicaragüenses prominentes que no estaban vinculados al ejército defensor de la soberanía nacional, ni tampoco a la intervención extranjera, que no venían incluso de filas liberales, sino de filas conservadoras, que por naturaleza eran anticelayistas, y que aún así tenían una convicción de patriotismo, de soberanía, repudiaban la presencia extranjera, sus crímenes, y se sintieron felices cuando Sandino los expulsó, y por eso los reconocían. Y más aún cuando Sandino le dice: hasta aquí termina mi guerra, ahora vamos por la paz. Pero hoy no te encontrás eso en Nicaragua. Ninguno de estos desgraciados somocistas que se le rinden a los yanquis, ninguno de ellos tiene un sentido de patria de ninguna naturaleza, ni de patria en el sentido de soberanía, ni mucho menos de patria en el sentido de bienestar popular, para nada. Para ellos la patria son sus negocios, y sus negocios se los garantizan los yanquis. No les importa la soberanía, siempre y cuando ellos hagan reales. Eso es lo que les interesa. Disfrazan todos sus discursos con esa
verborrea de democracia, derechos del pueblo, derechos humanos. Mentira, mentira. Simplemente son esclavos de los yanquis y quieren que Nicaragua vuelva a ser esclava del imperialismo norteamericano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.